injustificada. Continuamos. Bueno, excelente la exposición del buen amigo Pedro Jiménez. Vamos a presentar a nuestro invitado en la mañana de hoy, don Henry Ebrard. Bienvenido, Henry, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de nuevo con ustedes. Buenos días, República Dominicana. Un placer tenerle aquí, don Henry. Tenía muchos días que no nos visitaba. Y así tenemos economistas de verdad aquí en escena. Unos cuantos, no diga eso. Ay, Luz. No diga eso. Consultor internacional verdadero. Señor Henry, el tema del aumento de la tasa de interés, que es como la receta que la mayoría de los bancos centrales del mundo pues toman para frenar la inflación, pero esto también no frena la inversión. Por ejemplo, cuando usted quiere tomar un préstamo, comprar una casa, por ejemplo, aquí estuvieron los de Acoprovi, que son los constructores de vivienda, y dicen que la situación este año ha sido difícil por esa tasa. O sea, ¿es obligatorio esta receta, este remedio? Bueno, es que típicamente la receta, ¿no? Que toman los bancos centrales del mundo entero, y por supuesto incluye a la República Dominicana, cuando hay mucha inflación, el primer reflejo es hay que aumentar la tasa de interés, porque como muy bien lo planteas, al subir la tasa de interés se enfría la economía, porque recordemos qué es la tasa de interés, es el precio del dinero. Es el precio que se le pone al dinero. Entonces, tú subes el precio del dinero, la gente entonces demanda menos dinero para consumir, para invertir, e inclusive al subir la tasa de interés, se le sube la cuota a la gente, si tiene un vehículo a crédito, un apartamento, una casita, y entonces al subirle la cuota mensual, pues automáticamente se le reduce el dinero disponible para consumir, y se supone, ¿verdad?, que con este enfriamiento de la economía, al reducirse la demanda, baja la inflación. Esto, vamos a decir, es la historia breve y más o menos teórica. En la práctica, un poquito más complicado, y más en este caso, donde, si bien, como siempre, ¿no?, hay un componente de la inflación que se debe a que haya mucho dinero en la calle. Producto del COVID se emitió mucho dinero, aquí, allá, en todas partes. Entonces, esto tiene tendencia a crear inflación, pero realmente el grueso de esta inflación que se está viviendo a nivel mundial y especialmente en la República Dominicana es lo que se llama una inflación importada. Importada porque viene a través de el precio de todos los productos energéticos. Hemos visto el petróleo. Es cierto que en los últimos días... está en 86 hoy, señor. 86 es una buena noticia. ¡Ay, falta un peso! Sí. Aunque señores, nos están robando. Casi estamos celebrando porque el petróleo está en 86. 86 es altísimo, o sea, es un precio carísimo. Sí, pero el presidente fijó un tope de 85 hasta Perdón, 115. corrijo. Bajo más, corrijo. 81, 82. 82.47 Sí. a esta hora. Pero no. Tiene que haber un decreto rápidamente ajustando los precios a ese valor. Hay que bajar el combustible. Mire, entonces, porque lo están cobrando a 107. Sí, eso lo tengo que comentar, porque es un tema muy interesante. Sí. Además del petróleo, el gas natural y el carbón mineral han subido muchísimo más que el petróleo, lo que pone entonces, además de la presión que hay en los combustibles por el petróleo, hay una presión aún peor en el caso de generar electricidad, porque tú tienes el gas natural y el carbón mineral, que en el caso dominicano es el grueso de la generación. Entre los dos, tú tienes ahorita el 70% de la generación. Por encima de los energéticos, tú tienes todos los materiales y esto, que es su afecto a la construcción. La construcción paga dos veces,
alto costo de los suministros, de los materiales de construcción y por encima la tasa de interés que afecta mucho a este sector. Y finalmente, lo peor de todo, que es lo que ha afectado mucho a la gente, es el precio de los alimentos. Los alimentos a nivel global ya el año pasado empezaron a subir a niveles cercanos de los precios históricos del 2008-2009 y cuando estalla la guerra en Ucrania, por ser Ucrania y Rusia dos países fundamentales en las exportaciones de alimentos, especialmente los cereales y materia prima para producir aceite, pues los precios de esos commodities, de esas materias primas, se dispara a niveles que ya superan los niveles históricos. Ha habido una baja en los últimos 5 meses, una baja leve versus precios sumamente altos. Entonces, esto hace que efectivamente gran parte de la inflación es importada. Entonces, esta medida de subir la tasa de interés es un poco menos eficiente, toma un poquito más de tiempo, aunque ya el último informe que publicó el Banco Central nos indica que empezamos a ver el inicio de por lo menos un punto de inflexión. O sea, la inflación ya deja de acelerar, empieza a bajar un poquito, lo cual no se puede ni tampoco se debe confundir con baja de precio. La baja de la inflación quiere decir que si llegó hasta 9,64% en abril, ahorita están 8,80%. Eso no quiere decir que los precios se hayan bajado 0,80%. Eso quiere decir que los precios siguen subiendo, pero a una velocidad menor, que son dos cosas ahora, Henry, muy diferentes. Y entonces, pues Eddie, ¿qué fue? No, deja a Eddie tranquilo. Pues entonces Eddie Henry, estaba hablando mentiras, porque ¿cuáles son los precios que han bajado? Pero además hay una inflación que no ha bajado. Pero Eddie no ha ido al supermercado. El tema, para ir en coincidencia con el planteamiento de María, ¿por qué este comportamiento de la apreciación del peso en nuestro caso, en República Dominicana, que no se ha manifestado en ninguno otro de los países de la región? Solamente Perú. Solamente Perú y República Dominicana. ¿Por qué esta manifestación es inducida con políticas públicas o es natural? Hay un conjunto de varias cosas, ¿no? Primero hay que reconocer que efectivamente, producto de la recuperación de la economía dominicana, los primeros sectores en responder por encima de lo que se esperaba y de manera más rápida, sobre todo lo que se esperaba, son los sectores generadores de divisas. Vimos como turismo se recuperó prácticamente 2 años más temprano de lo esperado, sigue produciendo buenos números a pesar de que hayamos perdido 2 mercados importantes, que son precisamente Rusia y Ucrania. Pero y Canadá también, durante una parte importante del periodo estuvo perdido. Sí, efectivamente, que ya Canadá empezó a regresar a partir de marzo o abril. Lamentablemente ya es el final de la temporada de invierno, que es tan importante para los canadienses, pero eso augura de que tendremos una buena temporada de invierno del lado de Canadá, ¿no? Pero para que entendamos, en el caso de Rusia, Rusia nos estaba mandando en los meses antes de la guerra 50,000, un poquito más de 50,000 turistas al mes, y se proyectaba que entre Rusia y Ucrania íbamos a recibir este año 700,000 turistas, de los cuales el grueso realmente importante, para no decir casi la totalidad, entraba por la Romana. El golpe para un aeropuerto como la Romana es terrible, porque de un día para el otro tú pierdes el 80% de tu tráfico, y es muy difícil el negocio de los aeropuertos, de las líneas aéreas. No es como vender calzado o camisas, o sea, te toma mucho tiempo para recuperar, abrir nuevas líneas, atraer líneas que quizás están llegando en otras partes. Por encima de eso, el sector zona franca ha tenido un comportamiento absolutamente extraordinario. Realmente tuvimos números negativos en zona franca, vamos a decir, de marzo a septiembre del 2020. A partir de septiembre del 2020 se va recuperando muy rápidamente, inclusive prácticamente lo que se cayó fue más por tener que reajustar la forma de trabajar, empezando por el transporte.
prácticamente el 90% de la gente que trabaja en las zonas francas dominicanas viene con un transporte que está organizado por la misma zona franca. Entonces, de un día para el otro, el autobús que se llevaba a 60 trabajadores solamente puede traer 20 por las condiciones de limitación de la pandemia. De la limitación de la pandemia. Entonces, de repente tú tienes que buscar el triple de autobuses, reorganizar la forma de entrar, de trabajar, de comer y eso. Entonces, ¿más gastos? Sí, un poquito más de gastos, efectivamente. Pero fue muy efectiva y eficiente. Mira, el crecimiento del sector zona franca. Excelente, y eso ha mostrado que ya la República Dominicana ha logrado una transformación excepcional. Un sector que hace 20 años atrás dependía en 80% de las exportaciones textiles. Hoy en día las exportaciones textiles no representan ni el 12% del total. O sea, está en el top 10. La República Dominicana con lo ¿tú no ves peligro en esa apreciación del peso, la devalorización del dólar? Cuidado, o sea, hasta aquí, hasta el mes de junio, tú veías excelentes noticias. Ya a partir de julio, tanto en turismo como en zona franca, pareciera como si esos sectores empiezan a mandarte algunas señales que es importante captar. ¿Cuáles son? En el caso del sector turismo... De crecimiento. En el caso del sector turismo, que si bien julio fue un mes excelente, fue el mejor mes de julio de toda la historia, sin embargo, hay que ver un dato muy interesante, que en el caso de Estados Unidos, que es y seguirá siendo el primer mercado para la República Dominicana, las llegadas de turistas de Estados Unidos cayeron en julio en comparación con julio del año pasado. Eso nos muestra que ya la situación de Estados Unidos empieza a complicarse y lo que lo confirma es la llegada de los dominicanos del exterior, también, sí, que técnicamente se consideran como turistas porque efectivamente no son residentes, se quedan más de una noche para dormir, o sea que son turistas. Ahí lo que se ve que en los últimos 5 meses las llegadas, tanto hay un nivel alto, pero ya están por debajo de los mismos 5 meses del año anterior. En el caso de zona franca, sigue creciendo, es la buena noticia. El inicio de mala noticia es que durante el primer semestre, un sector cuyas exportaciones crecieron en cerca de un 14%, algo absolutamente excepcional, y ya en el mes de julio, el crecimiento del valor de las exportaciones fue apenas un 3%. 3% de crecimiento de valor cuando hay una inflación en los Estados Unidos de un 8.5%, te dice que es posible que a nivel de volumen, el volumen haya sido menor. Es la razón por la cual, si observamos con detenimiento la última publicación del Banco Central sobre el desempeño de la economía a julio, en el mes de julio, si tú aíslas el mes de julio, el desempeño de la zona franca fue ligeramente negativo. Ahora, Henry, perfecto. Veamos el tema por el que te convocamos aquí, hermano, con tu característica de consultor y has sido muy preciso en todo el diagnóstico que has venido dando durante la pandemia y ahora del comportamiento de nuestra economía. Tu voz es importante. El Banco Central señala que ya comienza a manifestarse contracción en la economía dominicana. Sí. Que deja de crecer la economía dominicana. Que crece menos rápido, por lo menos. Y un vocero de este gobierno, del partido de gobierno, el señor Marcún, que fue gobernador del Banco Central. Es gobernador del Banco Central, augura que a término de este año va a ser malo y que el 2023 será el peor año para la actual administración de gobierno. Yo me asusté, patrón, yo no sabía. ¿El peor? El peor. Que el 23 será el peor año de contracción total, dijo él. Mira. Antes de la campaña. Sin duda alguna, el 2023, yo puedo confirmar efectivamente. ¿Por qué tantos desafíos? No, por una razón muy sencilla. Primero, veamos el caso de la economía de los Estados Unidos. Es muy difícil que le vaya muy bien a la economía dominicana si le va muy mal a la economía de Estados Unidos. Si nos va muy mal, quizás no haya tanta importancia para la economía de Estados Unidos, pero al revés, sí. Típicamente, ¿no? Cuando baja 1% el crecimiento de la economía en los Estados Unidos, el crecimiento de la República Dominicana baja entre 1.6
y 1.8. O sea que hay una influencia muy grande por el tema de las remesas, el tema del turismo, el tema de las exportaciones, en fin, las mismas inversiones. Bien, para el año que viene se proyecta un crecimiento de apenas 1% en los Estados Unidos. Que este año va a crecer Esto más de es prácticamente una recesión. O sea, que aquí se va a reducir en 2 puntos. Entonces, hasta el momento, la 2.6. proyección que tienen las autoridades, que dieron a conocer eso la semana pasada, de hecho, ya tú ves, están asumiendo que efectivamente el 2023 no va a ser un año tan bueno. Empezaron, es la primera vez en mucho tiempo que yo veo una proyección donde no se pone un crecimiento de un 5 o mayor al 5%. Hay una cifra de un 4.8 que en lo personal, pero yo no he terminado de aterrizar la cifra. Vamos a ver si este fin de semana vemos ahí la bola de cristal, la limpiamos un poquito y me parece un poquito alto tomando en cuenta el tema de Estados Unidos, porque al contraerse prácticamente la economía de los Estados Unidos... En 2 puntos se va a contraer. Sí, entonces esto tiene un impacto aquí para la República Dominicana, en el momento cuando además de esto hay un riesgo considerable sobre la economía de la Unión Europea por lo de la guerra. Europa está entrando ahora en el otoño, en el invierno, la gente hasta la semana pasada estaba de vacaciones y ahora se está dando cuenta de la tragedia en la cual se ha metido con el tema de dejar prosperar y continuar esta guerra. Para que entendamos, los gobiernos de la Unión Europea le están pidiendo a la gente de manera voluntaria reducir su consumo de energía en un 15%. Claro. Wow. Para que entendamos lo que significa eso. Es que se ha aumentado el costo entre 4 veces. Porque a lo mejor veces. 15%, el tema del gas no es tanta cosa. Durante el COVID, con encerronas mucho más marcadas allá que aquí, con una caída tremenda de las economías, el consumo energético se redujo apenas en un 10%. ¿Qué le están diciendo Con la a la empresa gente? cerrada prácticamente. Que lo que viene ahora en este invierno, en el caso de Europa, es mucho peor que en el tema del COVID. Ya algunas empresas han anunciado que ya están preparando un cierre organizado por 4 o 5 meses, porque sencillamente, miran, ya no hay gas. Y a diferencia de aquí, el gas es el combustible fundamental para la industria. Entonces, todo eso y lo de Estados Unidos, la contracción de Estados Unidos, ¿cómo nos afecta a nosotros? De crecimiento, contracción. ¿Y qué podemos hacer? No, obviamente, primero reconocer que efectivamente, ¿no? Por el mismo tema... O sea, que tiene razón Malcún. Definitivamente, 2023 no pinta para nada para ser un mejor año que el 2022. Ay, probablemente sea el año... Yo que quería que este año se fuera. Ahora bien... Ya. No, porque no llegue el otro. No, que no llegue el otro, ahora no quiero. Ahora tenemos, en el caso de la República Dominicana, una característica interesante. El 2023 es un año preelectoral. Entonces, lo más probable sería lo siguiente. Vamos a tener en el 2023 un primer semestre muy, pero muy complicado. Creo que va a ser muy complicado porque es posible que no tengamos todo el turismo que se esperaba desde Europa. Tenemos un buen turismo de Estados Unidos, Canadá, Suramérica, Colombia. Colombia se ha convertido en el tercer principal mercado de turismo para la República Dominicana y eso va a seguir. Inclusive producto de la misma crisis, la gente va a viajar más cerca, va a un destino que por el dinero que tú pagas, tú recibes una prestación de calidad y esto, entonces eso nos puede beneficiar. Pero el segundo semestre, yo creo que por la misma dinámica del ciclo preelectoral, me imagino que la concentración del gasto público será mayor en el segundo semestre que en el primer semestre y que inclusive ahora, ahí es fácil equivocarse, pienso que pudiéramos empezar a ver baja de la tasa de interés a partir del segundo semestre del 2023. Es posible, por lo menos una buena noticia. Es posible, inclusive,
que ya no siga subiendo la tasa de interés acá. Claro, es una 8 decisión. es un tope, Sí. claro. No, tuvimos tasa más alta, arriba del 9% en la anterior crisis, pero ¿qué pasa? Que ya como la inflación parece que ya no Comienza a sube ceder. más, empieza a ceder, que no lo podemos confundir con baja de precio todavía, falta para esto. Pero si efectivamente no sigue subiendo la inflación, ya no hay tanta razón para subir la tasa de interés, más cuando, como ha bajado tanto el dólar, creo que en vez de subir la tasa de interés, El petróleo. lo que se va a hacer es dejar subir un poquito el dólar, volver quizás a los 55, que todavía una tasa hay que baja, bajar el de modo combustible. que... bueno, ya yo entiendo que ya estamos prácticamente en esta zona, yo hice números rápidos, creo que ya a partir de la semana que viene va a haber una presión muy grande este viernes tiene sobre que lo bajarlo. que es gasolinas Y el gas licuado. y GLP. En el caso del gasoil todavía... En el mercado internacional sigue muy falta, alto. falta mucho, pero mire, todavía esa historia no ha terminado con el tema del petróleo, hay que tener No, mucho claro, cuidado. claro. Ha bajado, pero mira, Sí, mañana... pero que no bajen lo que sea. que no Mañana bajen lo que sea. amanece mal la presidenta de la Unión Europea o el presidente de Ucrania o el de Rusia y de se nuevo dispara el sube. precio. Dios mío. Gracias, Henry Ebrar, consultor económico internacional, parte de este equipo. Cada vez que le molestamos, tocamos sus puertas, está ahí disponible. Gracias. La verdad que hoy nos vamos con una seria preocupación de este espacio, después de esta confirmación de Henry de que el 2023 será un mal año económicamente. Señores, gracias. Para María de los Ángeles, para mí, gran placer.